A ver. Señora Presidenta, hoy día la sesión está convocada para conocer la agenda legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional de la Discapacidad en relación con las materias de competencia de esta comisión. Se encuentra presente la ministra de Desarrollo Social y Familia, doña Javiera Toro, acompañada de la directora del Servicio Nacional de Discapacidad, doña Karen Astorga, y la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, doña Claudia Asmad. Muy bienvenidas. ¿Sí? Aquí estoy, jefa. Ahí está, listo. Ahí está su micrófono. Si gusta la señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, senadores, presidenta. Muchas gracias también por la convocatoria. Como ya se señalaba, nos encontramos aquí con las directoras de Senama y de Senadis, dos servicios, por supuesto, muy importantes en general y en particular para los temas que ve esta comisión. Y quisiera, en términos generales, a propósito de poder manifestar y trabajar con la comisión los temas que para nosotros son de relevancia y hoy día son la centralidad de nuestra agenda legislativa, poder comentárselos y luego darle la palabra a las directoras que van a profundizar sobre los proyectos, las prioridades legislativas en materia de discapacidad, por supuesto, la directora de Senadis y de Personas Mayores, la directora de Senama. Y por supuesto hay distintos proyectos que ellas van a poder profundizar, pero como titulares hay dos grandes iniciativas que para nosotros son relevantes este año. Sabemos que para esta comisión también el proyecto de envejecimiento digno, activo y saludable, que se vio también aquí en el Senado, hoy día está en la Cámara, de hecho estaba puesto en sala en la Cámara de Diputados y voy a tener que salir para allá y van a quedar las directoras. Y en materia de discapacidad, también uno de los proyectos relevantes que va a explicar la directora tiene que ver con capacidad jurídica. Así que teniendo eso en consideración, le pido a las directoras que puedan, primero la directora de Senadis, Karen Astorga, que pueda partir con el detalle de los proyectos en esa materia. Adelante, Karen Astorga, directora del Senadis. Gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer a la ministra también su intervención y la presencia. Bueno, primero, buenas tardes ya a los senadores presentes, a la presidenta felicitarla por su nombramiento. Para nosotros como Senadis y como dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es importante señalar cómo hemos ido trabajando desde el servicio y en el último año hemos trabajado y tenido una agenda de cooperación internacional importante en temática de crear y de diseñar dentro del país una tarjeta de certificación y de calificación de discapacidad que sea iberoamericana. Y con esto hemos ido trabajando con organismos internacionales. Va de la mano también con las mesas de trabajo que hemos estado teniendo con distintos organismos nacionales e instituciones para poder avanzar en todo el stock, por así decirlo, que hemos tenido y en el PIC de solicitudes de registro nacional de discapacidad. Por tanto, hemos tenido un trabajo colaborativo con el Ministerio de Salud, con CONPIN y otras instituciones. Este trabajo intersectorial ha abordado nudos críticos en materia de salud, en materia local, para ir capacitando a gestores locales en certificación y calificación y en aplicar el IVADEC. En materia de discapacidad, para nosotros es muy importante avanzar en el estudio de costo per cápita, que también está incorporado dentro de las glosas presupuestarias que tenemos para este año. Por tanto, es bastante relevante que tengan presente acá los senadores, presidenta también, que estamos a puertas de terminar el estudio de costo per cápita
en residencias. Ahí importante mencionar que una persona, un niño, niña o adolescente que está en una residencia con discapacidad, el costo per cápita promedio es de 1.900.000, 2 millones. Y cuando ya pasa a una residencia nuestra en Senadis, el costo baja a 1.180.000, logramos aumentarlo este año. El estudio que estamos terminando va a ser parte de la formulación presupuestaria y va a permitir tener claridad de cuánto efectivamente es necesario aumentar o instalar para poder ir incrementando este monto y que no se tenga esa sensación de que porque una persona mayor de 18 años con discapacidad tiene que bajar su costo per cápita, porque esto el estudio está mostrando que no es así. En el ámbito de a lo que fuimos llamados, y esta introducción era necesaria para abordar temas bien relevantes que hoy día ya están, como mencionaba anteriormente, ya están incorporados en ya sea en esta comisión o en otras comisiones del Congreso. Por ejemplo, en materia de capacidad jurídica, que es un proyecto de ley que modifica el Código Civil, que sabemos que aborda varias áreas y varios ámbitos de las leyes, de las normativas. Esto en relación a las personas con discapacidad visual y auditiva. Este es el boletín 16.516. Las autoras y autores de este proyecto corresponden a la ex senadora Isabel Allende, Paulina Núñez, Claudia Pascual y los senadores Rafael Proens y Gustavo Sangüesa. Este proyecto, que ya está ingresado y fue una moción de los senadores antes mencionado, lo que está sin urgencia y suprime o deroga en el Código Civil y otros cuerpos legales toda referencia de sordos y sordos mudos y su limitación para el ejercicio de la capacidad jurídica. En opinión de Senadis, que hay una opinión jurídica al respecto, tiene que ver con que es favorable en el sentido de avanzar en el reconocimiento a nivel legal del derecho a la capacidad jurídica de las personas sordas que se han visto afectadas en el ejercicio de sus derechos por la actual legislación chilena, basada en la sustitución de la toma de decisiones, lo cual efectivamente nos parece que vulnera cualquier derecho de persona, ya sea que tenga o no tenga discapacidad. Es un derecho de las personas el poder tomar sus propias decisiones. Además, es importante señalar que capacidad jurídica es una de las observaciones que tenemos desde el año 2016 por Naciones Unidas y que como país no hemos abordado. Entonces, para nosotros, para el Ministerio, es importante abordar esta materia. Sabemos que es compleja porque es transversal a varias normativas y varias leyes, pero es importante poder ponerlo sobre la mesa. Otra materia y otra temática que tiene que ver con accesibilidad, que aborda dos áreas en particular. Primero tiene que ver con la regulación del diseño y la accesibilidad universal en el mercado financiero. Esta es una moción de quienes son sus autoras también, la senadora Isabel Allende, la senadora y actual presidenta de esta comisión, Fabiola Campillay, y los senadores Sebastián Keitel, David Sandoval y Esteban Velázquez. Esto está en un primer trámite constitucional en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad. Tampoco está con urgencia y su contenido tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema financiero. En particular, explicitar que las entidades bancarias y las sociedades de apoyo al giro deban tener un diseño y accesibilidad universal en los métodos de pago. Esto significa poder tener cajeros automáticos, sucursales, sitios electrónicos y de canales o aplicaciones de carácter electrónico, informático y que permitan la autorización, captura, agregación y comunicación de operaciones de pago, entre otras medidas de inclusión. A esto nos referimos que sea una accesibilidad universal, tanto para personas con discapacidad visual, para personas sordas, por tanto, que sea una accesibilidad física, tecnológica, informática, y este proyecto ya es una moción y está incorporado y poder también
ponerlo sobre la mesa. En opinión de Senadis, jurídica también es favorable, pero deben efectuarse algunos ajustes en la redacción, según algunas observaciones que se plantearon por la Comisión de Mercado Financiero de Senama, y también están de acuerdo con el proyecto, sin perjuicio de los ajustes que se puedan realizar en su redacción. También en materia de accesibilidad, hay otro proyecto que ya está también incorporado y con boletín, que tiene que ver con fortalecer la accesibilidad universal, pero en productos farmacéuticos y otros. Esta es una moción también de las autoras senadora Isabel Allende, la senadora actual presidenta Fabiola Campillay y el senador Gastón Saavedra Chandía. Esto está en primer trámite constitucional, la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. Está con una urgencia simple, está vigente, y el proyecto lo que aborda son 2 artículos en particular, que tiene que ver, el primero, en modificar el actual artículo 32 de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. En tanto que el segundo modifica los artículos 96 y 174 del Código Sanitario. En opinión de Senadis, es favorable, pero debe trabajarse en coordinación con el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y CERNAC. ¿Qué es lo importante de esta temática y de este proyecto? Que pueda abordarse en su minuto, tenía que ver con incorporar en los productos farmacéuticos, por ejemplo, accesibilidad como braille para personas ciegas. Hoy día el braille ya poco se usa, pero tenemos otras herramientas, otros instrumentos más actualizados y más tecnológicos, como un código QR que nos arroje a un video, a un audio. La idea es que se puedan ir incorporando tecnologías que permitan hacer accesible e inclusivo los productos farmacéuticos. Y por último, poder modificar también la Ley 20.422 para poder sancionar y aumentar las sanciones por vulneración de derechos en distintas temáticas. Este proyecto solo aborda el aumento de las sanciones de los montos con el objeto de a quienes atentan contra el derecho, con el ejercicio de los derechos que se consagra a favor de las personas con discapacidad. Y aquí vamos a tener distintos ámbitos. Como saben, la Ley 20.422 no especifica una fiscalización puntual en una entidad, sino que hay variadas fiscalizaciones. En materia de accesibilidad van a ser los municipios a través de las direcciones de obra. En materia de inclusión laboral va a ser la Dirección del Trabajo para aquellas empresas privadas o entidades privadas. En materia de inclusión laboral, si es una institución pública, quien fiscaliza va a ser la Contraloría y el Servicio Civil. Entonces, aborda bastante, son varios ámbitos los que aborda. La moción cuenta con un artículo único que tiene por objeto aumentar las sanciones por discriminación que se funden o motiven en la discapacidad de las personas, esto de 10 a 120 UTM a 30 a 200 UTM. Esa es la solicitud de incremento de multa, y perfeccionar la regulación de la acción especial contenida en el artículo 57 de la Ley 20.422. En opinión de Senadis, también es favorable jurídicamente, pero deben efectuarse efectivamente algunos ajustes en su redacción. Esa sería la priorización de los proyectos de ley para nuestro servicio y en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Muchas gracias. Gracias, directora del Senadis. Karen, no, sí sé cómo se llama, pero me falta la directora del Senama. Claudita, por favor, directora del Senama.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los honorables senadores y, por supuesto, a mi ministra. Muchas gracias, ministra. Quiero partir primero, no perdiendo esta oportunidad, de decirle que estamos en un punto de inflexión a propósito de los datos del censo, ¿no? El que ha visibilizado que hoy día, a partir de los 60 años, tenemos alrededor de 3.665.000 personas mayores de 60 años, de acuerdo al censo, y por lo tanto, esto quiere decir que un 19,9% de la población son personas mayores en Chile. Y, y además el índice demográfico, que se interpreta como el número de personas mayores por cada 100 personas menores de 100 años, indica que existen 111 personas mayores de 60 por cada 100 menores de 15 años, ¿no? Entonces, en Chile hoy existen más personas mayores que niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, y si a eso sumamos la baja tasa de natalidad, entonces muy relevante la proporción de personas mayores que tenemos en nuestro país. Y eso como antesala para una de nuestras priorizaciones, en donde agradezco especialmente a la ministra que en la discusión de la Comisión de la Cámara de Diputados y la Comisión de Personas Mayores, en donde se discutió indicación por indicación el proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, que ha sido nuestra prioridad y por la cual la ministra va a ir a la sala. Contarles un poco de referencia por qué es tan importante para nosotros este proyecto de ley, que parte en el año 2020 con otro nombre y que en marzo del 2022 el gobierno del presidente Gabriel Boric presenta una serie de indicaciones al proyecto que venía del 2020, adecuando su contenido a los estándares internacionales de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue ratificada en Chile en el 2017. Y en este contexto se cambió su nombre a su denominación actual, que es Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y su promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, porque dentro de sus definiciones algo muy importante que contempla es el curso de vida, porque envejecemos desde que nacemos. Entonces, el proyecto actual, primero, intenta reafirmar el cambio de paradigma respecto a las personas mayores, reconociéndolas como verdaderos titulares de sus derechos y no como meros objetos de asistencia del Estado, las comunidades o sus familias, y contribuyendo a reposicionarlos en el lugar que les corresponde, como participantes activos de la sociedad. Entonces, muchas de las indicaciones que tiene este proyecto de ley están indicaciones incluidas en la nómina de proyectos que tenía esta comisión. Por ejemplo, concretamente en el artículo número 8 tiene el proyecto de ley de envejecimiento, el derecho a la independencia y a la autonomía. Entonces establece que los órganos del Estado y las autoridades de la Administración de Justicia, salvo resolución judicial, no podrán exigir a las personas mayores en razón de su edad la acreditación del estado mental o lucidez para la suscripción de la celebración de este acto. Y nosotros habíamos estado como Senama acá en una moción que era específicamente, un boletín que era específicamente respecto a la exigencia de las notarías, respecto de solo por la razón de la edad, que a las personas se les pedía en las notarías un certificado solo al verla. Entonces, el proyecto establece concretamente esto. Otra de las cosas que está contenida, por ejemplo, en el artículo 5, el derecho a un trato digno y respetuoso y a una atención preferente. Hay 3 boletines que estaban dentro de la nómina que tienen que ver con la atención preferencial de las personas mayores, y acá está incluido dentro del proyecto de ley: los órganos del Estado y el sector privado deberán propender al establecimiento de estándares de atención pública preferente para las personas mayores. También hay un nuevo procedimiento de tribunales de familia, que es el abandono social, especialmente para personas con dependencia, en donde se adecúa el procedimiento para poder responder como Estado frente a estas situaciones en donde no hay un oferente, ¿no? Y así hemos tenido indicaciones de 11 de los proyectos de ley que estaban presentados en estas comisiones que están incluidos o subsumidos en las indicaciones del proyecto de ley que estamos hoy día como prioridad, ¿cierto?, en el Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, en Senama. Además, este proyecto de ley
contempla cuestiones importantes como el derecho al ocio, a la cultura, establece principios de interpretación y definiciones como la inclusión digital para las personas mayores, también especifica 14 derechos de las personas mayores, estableciéndose como la primera norma que garantiza derechos hacia las personas mayores. Dentro de estas también asistencia, y quiero agradecer a la comisión porque durante todo este periodo hemos tenido la participación en múltiples mociones parlamentarias que nos han permitido incluir, ¿cierto?, mejorando el proyecto de ley que hoy día está en la sala. Y quiero finalizar diciéndoles que hay, por supuesto, líneas de trabajo que nos gustaría seguir profundizando, que tienen que ver con el maltrato y el abuso de las personas mayores, que conceptualizando, sí, es muy importante que el 78% de las personas mayores son autovalentes, autónomas, y que probablemente desde los 60, en que es la edad de persona mayor en adelante, ¿no?, vamos a vivir en promedio 28 años, que ese 78% va a tener probablemente problemas de salud, pero no necesariamente dependencia o discapacidad, sino que va a requerir a lo mejor cuando es cuarta edad, que es 80 años en adelante, tiene una probabilidad mayor de requerir apoyo y cuidado. Entonces, creemos que la prioridad que ha tenido el Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social respecto de la ley de envejecimiento está contemplando algunas líneas de garantizar derechos que son básicos y que no están contemplados hoy día en su conjunto en la normativa. Así que súper disponibles desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el equipo a seguir participando de las comisiones respecto de nuestro conocimiento técnico referente a materias de vejez y envejecimiento. Muchas gracias, directora. Sí, senador Insulza, por favor. Presidenta, muchas gracias y felicitaciones por su presidencia de esta comisión. Y estoy muy contento de integrarme a ella recién ahora. Y espero que podamos discutir ahí muchos de los proyectos que se nos han planteado acá. Yo sobre todo creo que realmente hay un trabajo largo que realizar, no cabe ninguna duda que más allá de las cosas que se quieran hacer como gobierno, todo eso, la discriminación respecto de la tercera edad ciertamente existe. Existe cada vez más y es necesario salir al paso de ella con medidas, claro, de protección, y también con sanciones a quienes atenten en contra de las personas de tercera edad por el solo hecho de serlo. Yo con mucho gusto voy a participar en esta comisión de manera permanente. Le hacía ver al secretario, sin embargo, y aprovecho de pasar el aviso acá, que tengo una dificultad, un choque importante de horarios con la comisión del Frente. Si se pudiera hacer nuestra reunión a la misma hora, pero al día siguiente, los días miércoles, yo lo agradecería mucho, porque en realidad me es completamente imposible asistir a dos comisiones al mismo tiempo, salvo que esté corriendo de un lado para el otro. Así disculpe, senador, tendríamos que preguntarle al senador Velázquez y Keiter me parece que también es... Bueno, con mucho gusto yo le dejo este problema para que ustedes lo vean. Simplemente el problema que yo tengo es los días martes, que tengo las dos comisiones, las otras dos comisiones que tengo son Hacienda y Relaciones Exteriores, pero el día miércoles tengo solamente Hacienda y podría perfectamente asistir. En el mismo horario. O en la tarde, cualquier día también, si se fija. Ya, ¿cierto? ok. Gracias, senador. ¿Alguien más? ¿No? No. Senador Sandoval. Senador Sandoval, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Y por su intermedio saludamos a la ministra. En realidad me gustaría verla mejor en la Cámara de Diputados, ministra, porque estamos allá con un momento crítico de la votación en sala del proyecto de mayores. Respecto a lo último del senador Insulza, siempre modificarlo es una situación compleja, problemática. Los días miércoles estoy presidiendo la Comisión de Pesca, más encima a la misma hora, difícilmente uno pueda... Ya no hemos acostumbrado a ciertos itinerarios, a ciertas rutinas de comisiones, pero habrá a lo mejor sí que hay alguna alternativa, no sé, de algún otro tipo de horario, habría que conversarlo, yo creo, como bien dice usted, presidenta, con los demás parlamentarios. Y en relación al tema de las temáticas, presidenta, hay varias iniciativas que están en carpeta, deben haber no menos de unas 15 iniciativas de diferentes temáticas que están asentadas en esta comisión. Y quizás lo que podríamos hacer es que los equipos técnicos se pudieran juntar
a objeto de hacer a lo mejor una calendarización de ellos. ¿Cuántos de ellos, como bien sea la directora del Senama, probablemente están también incorporados en la ley que está a punto de salir de la Cámara? Y quizá sería bueno sistematizarla ella y fijar un calendario con un acuerdo con los diferentes equipos técnicos que tenemos nosotros. Lo segundo, en relación al tema de la ley de mayores, evidentemente que es un tema que no ha venido con alta preocupación, ¿no es cierto?, trabajando la manera de sacar esto con ciertos márgenes de tiempo y oportunidad. Yo recuerdo que desde que creamos la Comisión de Adulto Mayor, primera la Comisión Especial en la Cámara de Diputados, recuerdo que se concluyó en ese famoso informe final de esa comisión, que le integraron diputados, algunos de ellos hoy día están en el Senado, como el senador Castro, que precisamente concluía en 3 temáticas que creíamos nosotros que eran fundamentales en ese minuto. La realización de una política nacional en torno a temas mayores con un carácter más instrumental y no sujeto a los vaivenes o motivaciones políticas de los gobiernos de turno, porque no todos a veces tienen las mismas sensibilidades con todas las cosas que uno quisiera. Se hablaba también de la reingeniería del Senama. Creemos que el Senama había cumplido un rol fundamental en el poner el temático es como el Senadi, ¿verdad?, en el tema de discapacidad, y que hay que pasar una etapa nueva, distinta, ¿ya? Y eso está de alguna manera contenido en este proyecto, ya que la coordinadora nacional o los coordinadores regionales se transforman en directores regionales y directora nacional o director nacional. Y por cierto, la ley general, la ley integral, entre medio, como se señalaba, el tema de la ratificación de la convención también fue una tarea no fácil de obtener acá en nuestro país, que se ratificara, a pesar de que ya había sido dictada con anterioridad. Recién se ratificó no hace muchos años atrás la Convención Interamericana. Por eso esta ley es tan significativa, y más aún cuando las informaciones que tenemos hoy día respecto del tema poblacional nos indica que nuestro país está en un proceso aceleradísimo. ¿Cuánto es la tasa de natalidad? Marcó 1,16% la tasa de natalidad en nuestro país, o sea, una tasa históricamente bajísima. En otros países hay sendas estímulos, ¿verdad?, al tema de la natalidad. Y evidentemente eso nos lleva de corolario el tema del incremento también de la población mayor. Y uno siempre se pregunta, cada uno que está en reuniones con las organizaciones de mayores les pregunta, ¿está Chile preparado para este positivo tsunami? Para no ponerlo tsunami, que siempre es destructivo, de este positivo tsunami, si está preparado o no está preparado. Y siempre la respuesta de las organizaciones es siempre que no, que siempre falta algo, que siempre los mayores se sienten de alguna manera afectados. Y como bien señala la directora, de repente hay un mayor que tiene un accidente carretero y salen todos, incluso de este mismo Parlamento, salen todos a poner normas de ley, estableciendo restricciones nuevas para que las licencias de los mayores tengan un tratamiento distinto, ¿ya? Y sin embargo, todos los días tenemos accidentes de personas que no son precisamente mayores y de las aberraciones más increíbles, y nadie se le ocurre decir lo mismo en ese sentido. Y es un poco de esa cultura que tenemos nosotros de ver a los mayores en una condición especial, o lo que tú muy bien señalabas, la directora, respecto a la exigencia de ciertos certificados de idoneidad. Yo por eso sugiero, Presidente, quizás que pudiéramos sistematizar las diferentes iniciativas que hay. Probablemente hay otras, más que estamos con la ley a punto de salir, cuál eventualmente, porque siempre cuando se saca la ley hay automáticamente sobre la marcha aquellas cosas que quedaron afuera, ¿ya?, o que no se consideraron, porque en realidad este tema es extremadamente dinámico, pero creo que está el tema, por ejemplo, de la ciudad amigable, que hoy día comentábamos en la Comisión de Vivienda respecto del doctor, este doctor brasileño, ¿cómo se llama?, que hablaba de este programa de ciudades amigables con los mayores, que también es un tema que podríamos, quizás, yo sugiero eso, Presidenta, sistematizar las diferentes iniciativas y ver qué cosas pudiéramos eventualmente ponerle, tanto en temas de adulto mayor como en discapacidad, y generar un calendario para tramitar, porque los tiempos son tan breves, Presidenta. Nos reunimos 3 veces en el mes y el tiempo pasa a veces muy rápido, un año además súper especial también, donde a veces los ánimos están más orientados para otros fines, y quizás pudiera ser un buen camino para avanzar en esos temas, Presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Sandoval. La verdad es que al parecer estamos en línea. Mariela, mi secretaria, tiene una lista que les va a entregar de proyectos que han salido tanto de la Cámara de Diputados como del Senado en cuanto a personas mayores y discapacidad. Y a la vez también le pedimos a la Secretaría que nos hiciera una lista de proyectos que han estado en tabla. Así que eso es para que nuestros asesores lo trabajen y podamos tener una línea de trabajo y podamos avanzar lo más rápido posible en proyectos que realmente ayuden a nuestra ciudadanía. Así que ahí van a tener las listas y eso, así que está hecho. Sí, Presidenta, Adelante. si me permite. Sí, quizás sería bueno también conocer un poquito más en detalle la ley de cuidado, porque hay mucha relación entre uno y otra temática. Siempre me acuerdo de este tema de la reforma previsional, se habló en algún minuto de establecer este famoso seguro de dependencia. La cantidad de personas que por consideración de la edad, ¿no es cierto?, están generando evidentemente demanda en materia de cuidado. Y quienes hemos conocido gente que está en esta condición, creo que ahí sería bueno también saber los contenidos más específicos en alguna sesión, Presidenta, para saber cómo esto se correlaciona con las cosas que están preocupados respecto de este ámbito. Uno siempre conoce casos dramáticos, ¿verdad?, de gente que se dedica al cuidado. Sí. Y que, bueno, es una realidad que estamos enfrentando como sociedad. Sí. Senador Velázquez, por favor. Gracias, Presidenta. Solo un par de consideraciones, sumándome a las buenas voluntades. La agenda es bastante vasta y van seguramente a aparecer otras iniciativas. Y lo importante es que este tipo de conceptos, hoy día adulto mayor, persona mayor y la evaluación que vaya teniendo cada uno, discapacidad, son tan de interés público, tan transversales que difícilmente hay oposición respecto a alguna propuesta, sino que más bien es actualizar. En el momento hubo que modificar ciertos conceptos para, decía usted muy bien, directora, apegarnos a la legislación internacional. En fin, solo aprovechando que está la ministra, la directora, y en general creo que nos pasa a todos que nos falta mayor promoción, políticas de promoción. Desde el Senado, de cada uno de los estamentos, son tantos instrumentos y tantas herramientas que tenemos y que cuando aparece a veces algún tema, un tanto producto de una crisis o una situación compleja, la ciudadanía queda en el concepto de la ciudadanía como que por primera vez estamos instalando algún tema, como que recién está apareciendo una herramienta. Lo veíamos hace poco en la Comisión de Educación en razón de la política de convivencia educativa. La cantidad de instrumentos que hay al interior de una comunidad educativa hoy día, una escuela, son tantos. Los recursos con que cuenta, y lo digo como ejemplo porque probablemente desde Senama, desde Senadi y desde las distintas organismos que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se pueden fortalecer promoción y redes de trabajo. Y me da la impresión que siempre, en esa entidad, los distintos gobiernos nos quedamos cortos. Y el Parlamento, la Cámara de Diputados, lo suyo, pero particularmente el Ejecutivo creo que puede hacer aún más. Tenemos herramientas de vinculación de todo orden, pero por diversas razones a veces no logramos. Así que sería cierta medida un llamado, una solicitud en este periodo de gobierno que le queda al presidente Boric y al respectivo ministerio, y particularmente al de ustedes. Creo que en eso podemos aún tener logros bastante interesantes y trabajamos con las comunidades. A veces la política pública cuesta que llegue o llega muy débil al terreno, al territorio. Por responsabilidad de todos los que estamos un poco involucrados en la política, no siempre llega y la ciudadanía da la impresión que cuando así aparecemos hoy día hablando de un tema X de adulto mayor, se acordaron de este tema. La promoción fortalece y también creo que le entrega las herramientas que están ahí al alcance del vecino y que de los ministerios podríamos dirigir ahí ese trabajo. Gracias, Presidenta. Pues, ministra, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Al final nos quedamos porque lamentablemente se alargó la discusión sobre fraccionamiento en la sala de la Cámara, así que va a quedar para una siguiente
sesión el proyecto de envejecimiento, pero ahí vamos a seguir impulsándolo. Pero bueno, además de por supuesto, apoyar la voluntad colectiva que hay aquí de poder avanzar tanto en los proyectos que han planteado las directoras u otros que pudieran aparecer, toda la disposición de parte del Ministerio, entendiendo que aquí hay objetivos transversales, que puede haber diferencias sin duda legítimas, pero que se pueden trabajar para poder ir no solo adelantándonos, por ejemplo, a una problemática como el envejecimiento poblacional, sino poniéndonos al día con poblaciones que han estado postergadas y que hoy día efectivamente no están obteniendo el apoyo social necesario y se van a ir convirtiendo en una problemática. Yo siempre digo que, no sé, el aumento de la esperanza de vida debiese ser una buena noticia, pero es un problema si no tenemos políticas públicas adecuadas, y por eso también es tan importante ese proyecto u otros que estamos trabajando. En particular quería referirme bueno, además del proyecto de envejecimiento, que prontamente esperamos que pueda pasar a tercer trámite, y luego también esta comisión va a ser relevante para esa revisión. Pero además mencionar que el proyecto de cuidados efectivamente es una de las prioridades y se está trabajando en la Comisión de Familia. Justamente venimos, la senadora Campillay también preside esa comisión, y ya se inició su conocimiento ahí, se empezaron a recibir audiencias. A nosotros nos gustaría que, tal como sucedió en la Cámara, una voluntad transversal de apoyo permita que ese proyecto pudiera salir este año idealmente, y ningún problema quizás en alguna sesión que ustedes estimen poder exponer lo que se está trabajando ahí, independiente de que la comisión especializada que lo está viendo es la Comisión de Familia, pero eventualmente podríamos también poder, no solo el proyecto de ley de manera específica, sino todo lo que es el Sistema Nacional de Cuidados, lo que está haciendo este gobierno en materia de crecimiento de la oferta y articulación con otros elementos. Por ejemplo, en algunas otras normas, incluido el proyecto de envejecimiento, hemos tenido que hacer algunos ajustes de concepto para poder que sea coherente con el proyecto de cuidados. Entonces, poder ver las intersecciones con los temas que se ven en esta comisión, si bien no son lo mismo, sí se topan en muchos ámbitos, toda la disposición para poder también venir a exponerlo si así lo estimara la comisión. Gracias, presidenta. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos listos. Ya, por haberse cumplido el motivo de la citación de hoy, damos por término la sesión. Ahí, acá. Casi doy vuelta el